Nau narrar. Trilla, melancólica y suave, con tonos de esperanza inicial, luego de resignación y finalmente de sutil determinación. La beca. Esa beca no era solo un fondo de estudios, era el eco de una promesa, el fruto de incontables sacrificios. Durante años, cada céntimo ahorrado de mi modesta pensión, cada pequeño lujo postergado, cada día de trabajo extra en la pastelería cuando mis piernas ya no querían más, fue guardado con un solo propósito: asegurar el futuro académico de mi nieto, Leo. Era mi legado silencioso, mi forma de decir: sé más, llega más lejos de lo que yo pude. Y esa beca llevaba su nombre, escrita con mi puño y letra, en todos los documentos legales, con una cláusula de irrevocabilidad. Para él y solo para él. Nau narrar. Cena. Una anciana, de espaldas, mira por la ventana un día nublado. Su figura es pequeña y solitaria. El ambiente evoca reflexión profunda. Mi nombre es Elena. Tengo 78 años. Y la historia que les contaré comenzó un día que debió ser de pura luz y alegría. La graduación universitaria de mi nieto. Pero ese sol se eclipsó para mí, transformando lo que prometía ser un festejo de esperanza en una herida que hasta el día de hoy siento punzar en lo más hondo de mi alma. Ese día mi corazón se rompió, sí, pero también, y por primera vez en mucho tiempo, encontró una nueva y firme dirección. Nau narrar. Trilla. La intensidad de la música aumenta ligeramente, manteniendo el tono melancólico pero añadiendo un hilo de tensión. Había estado preparándome para ese evento durante meses, quizás años, en mi mente. La graduación de Leo no era una fecha cualquiera, era la culminación de sus estudios de Derecho, el primer paso hacia una carrera prometedora, una carrera que yo misma había ayudado a financiar con esa beca. Era un logro familiar, no solo suyo. Para mí, era la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Nau narrar. Cena. Flashback de Elena en la tienda, eligiendo con cuidado un vestido sencillo pero festivo. Sus manos recorren la tela con cariño. Luego, ella misma, frente a un espejo antiguo, arreglándose con esmero, con una sonrisa nostálgica y llena de ilusión. Compré un vestido nuevo, de un color azul sereno que me sentaba bien, pensé. Modesto, sí, pero elegante para la ocasión. Me peiné con esmero, colocando mi broche de perlas, el único que conservaba de mi madre. Mis manos, un poco temblorosas por la emoción y el paso de los años, se deslizaban por mi rostro mientras me maquillaba ligeramente. Imaginaba el momento. Leo en el escenario, su discurso, el brillo en sus ojos, y luego su abrazo. Un abrazo fuerte, de agradecimiento, de orgullo compartido. Nau narrar. Trilla. Un ligero cambio, con un toque de suspense sutil, como si la calma precediera una tormenta. Mi hijo, Ricardo, era el padre de Leo, y nuestra relación, bueno, llevaba años siendo una cuerda tensa, cada vez más delgada, siempre a punto de romperse. Él me veía, o al menos eso me hacía sentir como una reliquia del pasado, una carga más que un pilar. Sus llamadas eran breves, sus visitas contadas, siempre con la excusa de demasiado trabajo. Pero hoy, me decía a mí misma, hoy la alegría de Leo nos uniría. La felicidad de mi nieto sería el puente que sanaría nuestras distancias. ¡Qué ingenua fui al creerlo! Nau narrar. Cena. Elena camina con pasos lentos y decididos hacia el auditorio. Su rostro refleja una mezcla de ansiedad y esperanza. La cámara se detiene en la expresión de anticipación en sus ojos. Llegué al inmenso auditorio con el corazón desbocado y tiempo de sobra. Las gradas ya estaban repletas de familias, de rostros radiantes, de ramos de flores y cámaras fotográficas listas para inmortalizar el momento. El aire vibraba con la emoción colectiva. Mis ojos buscaron desesperadamente a mi hijo Ricardo y a mi nuera Marta
entre la multitud. Los localicé casi de inmediato, sentados en la segunda fila, no en la primera, pero aún así en un lugar privilegiado. Y lo que es más importante, con un asiento vacío justo a su lado. Nau narrar. Cena. Elena se acerca con dificultad entre las filas, sus manos agarrando el bolso con fuerza. Se detiene a unos pasos de Ricardo y Marta. La cámara enfoca sus caras mientras ella les habla. Mi corazón dio un brinco, una mezcla de alivio y una pequeña punzada de inquietud. ¿Por qué no en primera fila? Pero había un asiento, un lugar para mí. Con una sonrisa que sentí hasta en las orejas, y la voz temblorosa de la emoción, susurré. Ricardo, Marta, aquí estoy. Ricardo se giró lentamente. Su mirada... Esa mirada me heló al instante. No era la de un hijo contento al ver a su madre llegar para compartir un momento tan especial. Era fría, distante, casi un reproche, como la de alguien que es molestado por una interrupción inoportuna. Sus labios apenas se movieron. Nau narrar. Cena. Primer plano del rostro de Ricardo, luego de Elena, capturando la sorpresa y el dolor que se instala en ella. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó en un tono apenas audible, pero cargado de un desprecio tan denso que me atravesó como un cuchillo helado. «Pensé que no vendrías. Ya te dijimos que el aforo era limitado. No hay sitio para ti». Mi sonrisa se desvaneció por completo. Sentí cómo se borraba de mi rostro, dejando una sensación de vacío. Mis ojos se posaron en el asiento vacío a su lado, tan evidente, tan visible. ¿Cómo podía decir que no había sitio? Pero hay un asiento libre aquí, Ricardo, señalé, con la voz casi inaudible, ahogada por la sorpresa y el inicio de la humillación. Parece que hay un sitio. Marta, mi nuera, apenas me concedió una mirada fugaz. Asintió con la cabeza, sin una pizca de calidez, sin una sola palabra. Se limitó a ajustar el bolso sobre su regazo, su cuerpo ligeramente girado, evitando cualquier contacto visual, cualquier gesto de bienvenida. Su silencio fue tan ensordecedor como la negación de Ricardo. Nau narrar. SFX. El murmullo de la multitud se percibe en segundo plano. Risas lejanas, pero alrededor de Elena se instala un silencio incómodo, una burbuja de vergüenza. «No, mamá, es que vienen los padres de Marta», mintió Ricardo, con una fluidez tan ensayada que me heló la sangre. «Ya están por llegar. No podemos arriesgarnos a que no tengan dónde sentarse. Sabes lo importantes que son para Leo». Los padres de Marta. Esos que siempre eran tan ocupados, que nunca asistían a ningún evento familiar. De repente aparecerían en la graduación de su nieto político, un evento donde ni siquiera su propia madre era bienvenida. Era una excusa barata, ridícula, y lo supe al instante. Una mentira descarada para mantenerme alejada, para borrarme de la fotografía familiar de ese día. Nau narrar. Cena. Elena retrocede un paso, luego otro. Su rostro muestra una mezcla devastadora de incredulidad, dolor y una profunda vergüenza. Sus ojos brillan con lágrimas no derramadas. El auditorio bullía de voces y risas, pero para mí todo se volvió un eco distante, un silencio sordo. Mi corazón, que segundos antes latía con esperanza, se encogió hasta doler, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Sentí las miradas curiosas de algunas personas cercanas, testigos silenciosos de mi humillación. Me habían visto acercarme, con la alegría dibujada en mi cara, y ahora me veían retroceder, con la cabeza gacha, mi dignidad hecha añicos. «Ah, entiendo», logré balbucear, una frase vacía que no reflejaba mi sentir. No entendía nada. Solo sentía el peso aplastante de la vergüenza, el desgarro de ser rechazada por mi propio hijo. Me estaba echando, sutilmente, brutalmente, delante de todos. Me estaba diciendo,
sin palabras, que yo no tenía un lugar con ellos, que mi presencia no era solo indeseada, sino una inconveniencia, una vergüenza para él. Nau narrar. Trilla. La música se vuelve más introspectiva, con un violonchelo solitario que evoca soledad y tristeza profunda. Caminé hacia la parte de atrás del auditorio, mis piernas pesadas, cada paso una carga inmensa. Encontré un asiento vacío, casi escondido, junto a una columna en la última fila. Desde allí, apenas podía distinguir el escenario. Mi vista se empañó, no solo por las lágrimas contenidas, sino por la realidad de mi aislamiento. No era solo la humillación pública, era la confirmación brutal de lo que mi corazón ya sabía y se negaba a aceptar. Para Ricardo, su madre era invisible, una molestia que había que esconder. Nau narrar. Cena. Elena sentada sola en la parte de atrás, su figura empequeñecida. La cámara la enfoca mientras ella observa a su hijo y nuera en primera fila. La distancia entre ellos es abismal, simbólica de la brecha emocional. La ceremonia comenzó. Los nombres de los graduados resonaban uno tras otro, seguidos de aplausos y vítores entusiastas. Y luego, el nombre de Leo, mi nieto. Mi corazón volvió a latir con una mezcla extraña de orgullo y dolor. Se levantó con esa sonrisa suya que tanto amaba, su birrete perfectamente colocado. Bajó del escenario y antes de volver a su asiento buscó a sus padres. Los abrazó, los besó. Y en ese momento, por un instante fugaz, mientras la luz le iluminaba, nuestros ojos se encontraron. Nau narrar. Cena. Leo en el escenario, luego bajando y abrazando a Ricardo y Marta. Un fugaz y triste cruce de miradas con Elena al fondo. Se percibe su intento de disculpa sin palabras. Me sonrió. Una sonrisa rápida, algo incierta, quizás confusa, como si pidiera disculpas por no poder acercarse, por no poder cambiar la situación. Quizás notó la tensión, la distancia que Ricardo había impuesto, pero no se movió de su lado. Volvió a sentarse junto a sus padres, y la ceremonia continuó, mientras yo me sentía como una espectadora invisible de mi propia vida. Nau narrar. Trilla. Un crescendo suave de tristeza y resignación. Antes de una resolución silenciosa pero firme, empieza a surgir. Después de todos los discursos y la entrega de diplomas, llegó el brindis. Un pequeño ágape organizado en el vestíbulo, con copas de cava y pequeños bocadillos. Las familias se mezclaban. Las risas llenaban el aire. Un torbellino de celebración. Yo me quedé un poco apartada, pegada a una pared, sintiéndome ajena a la alegría general, observando la escena. Vi a Ricardo y Marta rodeados de gente, el centro de atención, felicitando a Leo. Mi nieto parecía feliz, completamente ajeno a mi dolor, a mi aislamiento forzado. Nau narrar. Cena. Escena del brindis, con la familia de Ricardo en el centro de la atención y Elena al margen. Su soledad es palpable. La cámara se acerca sutilmente a ella. Y entonces lo escuché. Una conversación. Marta le decía a su hermana, con un tono un poco más alto de lo que creía, quizás por el alcohol o la emoción. Menos mal que la beca ya está asegurada para los estudios de posgrado de Leo. ¡Qué alivio! Ya le hemos dicho que empiece a buscar másters en el extranjero, que la abuela Elena se encargará de todo. Siempre tan responsable y generosa. Así nos quitamos un peso de encima. Nau narrar. SFX. El murmullo de la gente se desvanece levemente, y la voz de Marta se vuelve más clara y nítida, resonando en la mente de Elena. Mi beca. La beca que yo había montado con tanto esfuerzo, con tanto amor. Esa beca que en mi ingenuidad pensaba que era un gesto de amor hacia mi nieto, una ayuda desinteresada que yo ofrecía con alegría. Pero para ellos, para Ricardo y Marta, era una obligación, mi obligación,
una fuente de dinero que podían dar por sentada, una alcancía personal a su disposición, sin preguntar, sin agradecer. Nau narrar. Cena. Primer plano del rostro de Elena. Sus ojos se entrecierran ligeramente. La tristeza y el dolor que la habían acompañado dan paso a una chispa de algo más. Una fría comprensión, una determinación que se forja en el silencio. Me sentí como un cajero automático, un recurso, una fuente inagotable de dinero y favores, a la que solo se acercaban cuando necesitaban algo, cuando se agotaban sus propios bolsillos. No me preguntaban cómo estaba, si necesitaba compañía, si me dolía algo. No me daban un abrazo sincero que no viniera precedido de un interés oculto, pero sí daban por sentada mi capacidad económica, mi sacrificio, mi amor incondicional. Era una transacción, no una relación. Nau narrar. Trilla. La música cambia sutilmente, de melancólica a una con un matiz de resolución, casi una marcha lenta pero firme. Hay un cambio de tono. Esa noche no pude dormir. Las palabras hirientes de Ricardo en el auditorio, el asiento vacío que me negaron, el tono de Marta sobre mi beca, todo se mezclaba en mi cabeza, una tormenta de recuerdos y reproches. Las lágrimas de dolor se secaron en mi almohada, dejando un vacío, pero también una extraña y dolorosa claridad. Había sido una tonta, una ilusa. Me había esforzado toda mi vida por mi familia, por mi hijo. Había guardado cada céntimo. Había sacrificado mis propios sueños de viajar o de disfrutar mi vejez con tranquilidad para que ellos tuvieran más, para que Leo tuviera un futuro. Y esto era lo que recibía a cambio. Desprecio público y una explotación descarada de mi generosidad. Nau narrar. Cena. Elena, sentada en la cama, en la oscuridad, su rostro iluminado apenas por la luna. Su expresión es de profunda reflexión, pero también de una nueva y gélida resolución. La abuela Elena se encargará de todo. Esas palabras de Marta resonaban, pero ahora con una ironía amarga. Sí, la abuela Elena se encargaría, pero no de la forma en que ellos esperaban. Mi beca no era una obligación ni una fuente inagotable para sus conveniencias. Era un regalo, y un regalo, para ser valorado y respetado, debía ser recibido con gratitud y amor, no con desdén, y como un derecho adquirido. Nau narrar. Trilla. La música se detiene abruptamente por un segundo. Un silencio tenso. Luego retoma con una nota más grave, más profunda, más decidida. Es el sonido de una elección irreversible. A la mañana siguiente me levanté con una determinación de acero que no había sentido en décadas. La tristeza seguía ahí. Un dolor punzante, sí, pero ahora venía acompañada de una furia silenciosa y gélida. Una furia que no pedía venganza, sino justicia. Una justicia tranquila, calculada, que me dio la fuerza para actuar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Nau narrar. Cena. Elena de pie, junto a la ventana, observando el amanecer. Su postura es erguida, su mirada firme y serena, con una nueva fortaleza. La luz del sol ilumina su rostro, un símbolo de un nuevo comienzo. Mi abogado, él sería el primero en saber de mi decisión, la primera pieza de un plan, cuidadosamente meditado, pero antes un café caliente. Y quizás, solo quizás, por primera vez en mucho tiempo, un poco de verdadera paz. Había llegado el momento de que la abuela Elena, la invisible, la utilizada, se encargara de sí misma, y de que la beca... Bueno, la beca cambiaría de rumbo, para siempre. Nau narrar. Trilla. Música con un final abierto, dejando un fuerte sentido de anticipación y una decisión inminente que cambiará todo. Nau narrar. Trilla. Melancólica y profunda, mas como un toque de resolución emergindo. Salí de aquel auditorio con el corazón en un puño y el alma hecha pedazos.
El aire fresco de la tarde no pudo enfriar la quemadura de la vergüenza. Caminé sin rumbo, cada paso un eco vacío de lo que había esperado. Mi hijo, el hombre al que había dedicado mi vida, me había borrado de su existencia, frente a todos, sin una pizca de remordimiento. La gente lo felicitaba, a él, por el logro de mi nieto, y él sonreía, aceptando el crédito, como si yo fuera un fantasma que nadie podía ver. Nadie se dio cuenta de mi dolor, o si lo hicieron, nadie dijo nada. Es más fácil ignorar al viejo invisible. Llegué a casa, la mía, la que siempre había sido nuestro hogar, y me senté en mi sillón favorito. El mismo sillón donde le leía cuentos a mi hijo cuando era niño. El mismo donde él se acurrucaba después de un mal día. Ahora, ese sillón era testigo silencioso de mi soledad y mi humillación. Las palabras que mi hijo me había susurrado en el pasillo, casi como un murmullo, resonaron en mi cabeza. Padre, por favor, no causes un escándalo. Esto es sobre Juanito, no sobre ti. Un escándalo. ¿Mi presencia era un escándalo? ¿Mi existencia? Nau narrar. SFX, viento suave. Suspiro. Me quité el sombrero, arrugado en mis manos temblorosas. Había soñado con este día. Había imaginado a mi nieto, Juanito, corriendo hacia mí después de la ceremonia, su diploma en mano, dándome un abrazo fuerte, diciendo, «Abuelo, lo logramos». Había imaginado a mi hijo, sí, también, quizá con una sonrisa, un gesto de reconocimiento. Pero nada de eso pasó. Mi hijo, en cambio, se interpuso entre Juanito y yo. Una pared invisible pero infranqueable. La imagen de Juanito en el escenario, tan orgulloso, tan ajeno a lo que pasaba a unos metros de distancia, me partía el alma. Era un buen muchacho, un estudiante brillante, y esa beca era mi orgullo, mi legado, mi última gran inversión en el futuro de mi familia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo se había vuelto tan ciego, tan frío? Nau narrar. Trilla. Un leve crescendo de determinación, misturado con a melancolía. Recordé el día en que decidí crear el fondo. Fue hace 15 años. Mi esposa, en paz descanse, había fallecido hacía poco. Me sentía perdido, pero sabía que tenía que seguir adelante por mi familia. Vendí la pequeña casa de campo que teníamos, esa donde pasábamos los veranos. Era nuestra joya, el lugar donde mis hijos habían crecido jugando entre los árboles. Mi hijo mayor, el padre de Juanito, se opuso. «Padre, ¿por qué venderla? Es un desperdicio. Podríamos alquilarla». Pero yo tenía otra visión. «No es un desperdicio, hijo», le dije en aquel entonces. «Es una inversión en el futuro. Quiero que mis nietos tengan la oportunidad de ir a la universidad, de tener la educación que yo nunca pude tener. Quiero asegurarles un camino». Destiné la mayor parte de ese dinero a un fondo de becas a nombre de Juanito y de cualquier otro nieto que viniera. Mi abogado de confianza, el señor Morales, lo había gestionado todo. Había términos claros. El dinero era para la educación superior de los nietos, y yo era el administrador principal mientras viviera. Si algo me pasaba, mi hijo mayor tomaría las riendas. Nau narrar. Cena. Flashback rápido de la venta de la casa de campo. El abogado firmando papeles. Mi hijo no estuvo de acuerdo del todo. Siempre fue más de pensar en el presente, en las ganancias inmediatas. Podríamos usar ese dinero para un viaje, para renovar la casa, me decía. Pero yo me mantuve firme. La educación era mi prioridad. Juanito era el primero en beneficiarse, y era mi alegría verlo prosperar. Cada año yo mismo depositaba una parte de mis ahorros adicionales en ese fondo, asegurándome de que creciera, de que estuviera listo para cuando llegara el momento. Mi hijo sabía de esto, por supuesto. Sabía que gran parte del éxito académico de Juanito se debía a la seguridad que esa beca representaba. Él
Mi hijo incluso se jactaba de ello ante sus amigos. Mi padre siempre ha sido un pilar. Ha asegurado el futuro de mi hijo. Y ahora, en el momento de la verdad, en la culminación de todo, me trataba como a un estorbo, una vergüenza. Now narrar. SFX. Timbre de un teléfono olvidado en el fondo. La amargura era un sabor espeso en mi boca. No era solo la humillación en público. Era la sensación de que mis sacrificios habían sido olvidados, pisoteados. Era la cruda realización de que mi hijo no solo no me respetaba, sino que me veía como un obstáculo para su propia imagen. ¿Qué sería de Juanito si él era el administrador de esa beca? ¿Mi nieto estaría a salvo de la avaricia o la indiferencia de su propio padre? La pregunta me taladró el alma. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de mi hijo, su mano apartándome del camino. A la mañana siguiente, me levanté con una claridad que hacía mucho no sentía. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de una chispa de fuego, una resolución silenciosa. No podía permitir que mi legado, la única cosa que me quedaba para proteger el futuro de mi nieto, cayera en manos de alguien tan desalmado. Tenía que hacer algo. Tenía que proteger a Juanito. No importaba el dolor que me causara a mí. Ya había soportado demasiado. Había un pequeño detalle en los papeles de la beca. Un apartado que el señor Morales me había explicado, pero que en mi confianza ingenua nunca pensé que usaría. Una cláusula sobre el administrador y las condiciones para el beneficiario. Now narrar. Trilla. Mais forte. Como un tom de suspense e decisão. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaron un poco mientras buscaba el número. Necesitaba hablar con el señor Morales. Necesitaba saber exactamente qué posibilidades tenía. Había llegado el momento de usar esa cláusula. Mi hijo había escogido su camino. Ahora yo escogería el mío. Y mi camino siempre sería el de proteger a los que más amo, incluso de su propio padre. Now narrar. SFX. Telefone chamando. Clique de un botón. La llamada al señor Morales era solo el principio. Había mucho que entender, mucho que planificar. Mi corazón latía con una mezcla extraña de miedo y determinación. ¿Qué me diría mi abogado? ¿Qué consecuencias tendría esto? Sabía que sería un camino difícil, pero la imagen de mi nieto, Juanito, el único puro en esta historia, me daba la fuerza. La beca de su hijo, pensé, no podía estar a merced de la ingratitud, y mucho menos antes del brindis y de que mi hijo pudiera siquiera pensar en tocar ese dinero. Las cosas tenían que cambiar. Now narrar. Trilla. Melancólica, introspectiva, piano suave. La noche de la graduación no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi hijo Marcos girándose, ignorando mi mano extendida. Sentí el frío del desprecio. No era una novedad, pero en público, frente a toda esa gente. El dolor se clavaba más hondo. Me levanté, la casa en silencio, solo el eco de mi corazón solitario. Preparé un té de hierbas, intentando calmar la tempestad que sentía dentro. La taza humeante, mis manos temblorosas. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordé la primera vez que sentí esta punzada. Fue hace años, cuando su padre falleció. Yo estaba deshecha, perdida. Marcos vino, sí, pero no para consolarme. Vino para hablar de la casa, de la herencia. Mamá, ¿ya pensaste en qué vas a hacer con la propiedad? Quizás venderla sería lo más inteligente, dijo sin una pizca de empatía, con su mirada fría escrutando las paredes que aún olían a mi esposo. Yo apenas podía respirar del dolor. Él solo veía ladrillos y dinero. Now narrar. Cena. Flashback. Rápido de Marcos joven. Quizás un evento familiar donde ya mostraba desinterés. Con el tiempo, las visitas se hicieron más raras. Las llamadas,
meros formalismos para preguntar cómo estaba el pago de sus estudios o si yo ya había arreglado la pensión. Mi pensión, esa que él consideraba tan suya como mía. Su ambición crecía, mi corazón se encogía. Y luego llegó el nieto, Daniel. Pensé que sería diferente, una nueva oportunidad para conectar, para construir algo bonito. Lo adoré desde el primer día. Lo llevaba al parque, le contaba historias, le enseñaba a pintar. En él veía la inocencia que Marcos había perdido. La idea de la beca surgió de mí. Quería asegurar su futuro, darle una educación de calidad, algo que yo no pude tener en su momento. Era un fondo considerable, acumulado con años de esfuerzo, de sacrificios. No era fácil, pero lo hice por él, por Daniel, por la esperanza de un futuro mejor para mi familia. Abuela, eres la mejor, me decía Daniel con sus ojos brillantes cuando le hablé de la beca por primera vez. Esa frase, ese brillo, era mi recompensa. Now narrar, SFX, ruido de una silla que se arrastra suavemente. Pero Daniel creció, y con cada año que pasaba se parecía más a su padre. La inocencia se esfumó, reemplazada por una especie de indiferencia estudiada. La abuela me debe eso. Lo escuché decir una vez a sus amigos por teléfono, refiriéndose a la beca. ¿Deberme? ¿Yo? Esa frase me golpeó como un rayo. No era un regalo, era una obligación en su mente. En la graduación, no solo Marcos me ignoró. Daniel, mi Daniel, el motivo de mi sacrificio, el beneficiario de mi esfuerzo, él también me esquivó, me vio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Una sonrisa forzada, casi inexistente, antes de volver a sus amigos y a su padre. No hubo un gracias, abuela. No hubo un abrazo, nada. Solo la vergüenza de ser vista por él como un estorbo. Un mueble viejo y empolvado, en la esquina de un salón lleno de luz. Esa noche, mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, una calma extraña empezó a apoderarse de mí. Una calma fría, resoluta. Ya no era tristeza, era algo más, era claridad, era el fin de la ceguera. Me di cuenta de que había estado alimentando la misma indiferencia, la misma ingratitud, con mi generosidad mal dirigida. Había estado invirtiendo en corazones que no tenían espacio para mí. Now narrar. Trilla. Tono más determinado, pero aún con matices de dolor. La beca de su hijo cambió de beneficiario. Las palabras del título resonaron en mi mente. No era solo un pensamiento, era una verdad que comenzaba a gestarse. Una acción, una necesidad. No por venganza, no, por dignidad, por respeto a mí misma y a lo que representaban esos años de ahorro y esfuerzo. Mi sacrificio no podía seguir financiando el desprecio. No más. La decisión comenzó a tomar forma en las semanas siguientes. Me sentía más ligera, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Empecé a indagar, a buscar información. No quería cometer errores. Quería que fuera un acto firme, legal, irreprochable. Llamé a mi antigua abogada, la señora Elena, una mujer sabia y de pocas palabras, pero con una mirada que lo entendía todo. Le pedí una cita, sin darle muchos detalles. Solo le dije que quería revisar algunos asuntos financieros. Marcos no llamó. Daniel tampoco. Ni una sola disculpa por la graduación, ni una llamada para saber si había llegado bien a casa. Ni un te quiero. Nada. El silencio era ensordecedor, pero a la vez liberador. Cada día de silencio era una confirmación más de que mi decisión no era precipitada, sino necesaria. Me ayudaba a solidificar mi convicción. Now narrar. Cena. Abuela sentada en su escritorio, con papeles, una pluma y quizás un pequeño reloj antiguo. Un domingo, una semana después, mi nieta menor, Sofía,
la hija de mi otra hija, que vive lejos, y siempre ha sido diferente. Me llamó. Abuela, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Sé que la graduación de Daniel fue hace poco, y quería ver cómo te sentías después de todo. Sé que esperabas con ilusión ese día. Su voz era suave, llena de genuina preocupación. Era la primera vez que alguien me preguntaba cómo me sentía. No sobre la beca, no sobre la herencia, sino sobre mí. Sofía estudia enfermería. Trabaja a tiempo parcial para pagar sus libros y ayudar con la matrícula, aunque sus padres se esfuerzan por apoyarla. Nunca me ha pedido nada. Siempre ha sido agradecida, atenta. Cada vez que venía a visitarme, se sentaba a mi lado, me escuchaba, me ayudaba con pequeñas cosas de la casa, sin que yo se lo pidiera. Recuerdo una vez que le conté sobre mi sueño de viajar a ver el mar, y ella, sin dudarlo, sacó un mapa y empezamos a planearlo juntas, aunque ambas sabíamos que era solo un juego. Su corazón era puro. Esa conversación con Sofía encendió una nueva chispa. Me recordó que la generosidad no es una moneda que se lanza al aire, sino una semilla que se planta en tierra fértil. La beca, el futuro. ¿Para quién debería ser? ¿Para aquel que lo daba por sentado o para aquel que lo valoraría, que luchaba por cada paso, que mostraría gratitud y amor? La respuesta era clara. Now narrar, SFX, sonido suave de un lápiz escribiendo en papel. La cita con la abogada Elena estaba programada para la siguiente semana. Había recopilado todos los documentos relacionados con el fondo de la beca, la escritura de constitución, los detalles de la cuenta. Sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de justicia en ciernes. Era como si una balanza se estuviera equilibrando después de años de desajuste. Pensaba en Daniel y Marcos. ¿Se darían cuenta? ¿Entenderían por qué lo hice? Quizás no. Quizás solo verían la traición de una anciana amargada. Pero ya no me importaba. Su percepción no era mi realidad. Mi realidad era la dignidad que recuperaba, la paz que sentía al saber que mis esfuerzos no serían en vano, que alguien que realmente lo merecía se beneficiaría de mi amor. Guardé los papeles en una carpeta. Mañana iría a ver a Elena. No habría vuelta atrás. Now, narrar. Trilla. Cierre con un tono de resolución, pero dejando una sensación de anticipación. Mi decisión estaba tomada. Pero, ¿cómo lo comunicarían? ¿Qué pasaría cuando el correo llegara o la llamada telefónica sonara? Esa era la siguiente batalla, y yo estaba lista. O al menos creía estarlo. La confrontación, sabía, sería inevitable. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no huiría de ella. Me enfrentaría, por mí y por mi dignidad. Now narrar, silencio. Now narrar, trilla. Melodía suave y pensativa de piano, con toques de melancolía y determinación. Después de aquel día en la graduación, el silencio se volvió mi compañía más ruidosa. Un silencio que no era paz, sino un eco constante de las palabras no dichas y de las miradas esquivas. Cada gesto de mi hijo, cada ausencia en su voz, se clavaba un poco más hondo en mi pecho. Me sentía vacía, como un jarrón de cristal que, por fuera, parece intacto, pero por dentro está lleno de grietas invisibles. Now narrar. Cena. Interior de una casa modesta y ordenada. El anciano está sentado, en un sillón, mirando por la ventana, con expresión grave. Recordaba con claridad el día en que decidí crear esa beca para mi nieto. Fue un acto de amor, de esperanza. Pensé en todos mis esfuerzos, en cada hora extra que trabajé, en cada pequeño ahorro acumulado. Quería que mi nieto tuviera un camino más fácil que el mío, que pudiera perseguir sus sueños sin las ataduras financieras que yo conocí. Era mi legado, una forma de extender mi cariño más allá de los años que me quedaran,
una promesa de futuro para la sangre de mi sangre. Nau narrar. Trilla. Aumenta ligeramente la intensidad, con un tono más reflexivo. Pero el tiempo, ese maestro cruel, me había enseñado una lección amarga. Mi generosidad, mi deseo de ayudar, se había transformado en una obligación invisible para ellos. Mi hijo y mi nuera no veían el amor detrás del dinero, solo el dinero mismo. La beca, que yo había concebido como un puente, se había convertido en un abismo que me separaba aún más de ellos. Unos días después de la graduación, mi hijo me llamó. Mi corazón se aceleró con una punzada de esperanza tonta. Quizás llamaba para disculparse, para explicar su comportamiento, para reconocer el dolor que me había causado. «Hola, papá, mamá», dijo, su voz apresurada y distante. «Quería saber si ya habías hecho los trámites para el próximo pago de la beca de nombre del nieto». Now narrar. SFX. Ligero suspiro del narrador. No hubo preguntas sobre cómo estaba. No hubo una pizca de remordimiento por lo ocurrido. Solo la beca. Solo el dinero. Sentí que la última gota de ilusión se escurría de mi alma. Era como si mi existencia se redujera a la chequera que les aseguraba una comodidad. Yo, la persona que les había dado la vida, ahora era solo un medio para sus fines. Ese día, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Pero también algo se endureció. Una voz interior, que había estado silenciada por años de complacencia y miedo a la soledad, comenzó aún así a hablar con una claridad cristalina. «Basta», me dijo. «Hasta aquí llegaste. Te mereces respeto. Te mereces tu dignidad». Now narrar. Cena. El anciano se levanta lentamente del sillón, con una nueva determinación en su postura. Now narrar. Trilla. Música con un cambio sutil hacia la resolución, menos melancólica, más decidida. Sabía lo que tenía que hacer, y no sería fácil. El cariño por mi nieto seguía intacto, puro e incondicional. Él no tenía la culpa de la ceguera de sus padres, pero no podía permitir que mi acto de amor se utilizara como un arma o como una moneda de cambio para mi propia humillación, no más. La decisión de cambiar al beneficiario de la beca no fue una venganza. Fue un acto de autopreservación, un grito silencioso de justicia personal. Era recuperar el control sobre mi propia generosidad, sobre mi propio futuro. Era decir, mi amor es valioso y solo lo ofrezco a quienes lo aprecian, no a quienes lo exigen. Now narrar. SFX. Sonido de un teléfono descolgándose y marcando, muy suave, en segundo plano. Al día siguiente, tomé el teléfono. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz era firme cuando llamé a la institución financiera que administraba el fondo de la beca. Hablé con un asesor, una persona amable que escuchó mi historia con una empatía profesional. No entré en detalles emocionales. Solo expuse la necesidad de modificar el acuerdo, de cambiar al beneficiario original. «Entiendo perfectamente, señor A», me dijo la voz al otro lado de la línea. «Solo necesitamos que venga a nuestras oficinas para firmar los documentos correspondientes. El cambio será efectivo de inmediato, una vez que los papeles estén en orden». El camino a la oficina me pareció más largo de lo habitual. Cada paso era una batalla contra el remolino de emociones. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Me arrepentiría? La imagen de mi nieto, con su sonrisa inocente, parpadeaba en mi mente. Pero luego recordaba la cara de mi hijo en la graduación, su indiferencia, su mirada que traspasaba mi existencia. Y mi determinación se reafirmaba. Now narrar. Cena. El anciano A, entrando en un edificio de oficinas, con expresión seria pero resuelta. Un primer plano de su mano temblorosa pero firme, abriendo una puerta. Entré a la oficina. El aire acondicionado estaba frío, en contraste con el calor que sentía dentro de mí. Me guiaron a una sala privada.
La mesa de madera pulida brillaba bajo la luz artificial. Allí estaban los papeles. Una pila de hojas con términos legales. Pero el más importante era un formulario simple. Cambio de beneficiario. El bolígrafo, en mi mano, se sentía pesado, cargado con el peso de años de sacrificios y desilusiones. Con cada trazo de tinta, sentía que no solo firmaba un documento, sino que escribía un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo de respeto propio. Un capítulo donde mi valor no dependía de la aprobación de nadie, mucho menos de la de mi hijo. Now narrar. SFX. Sonido de un bolígrafo sobre papel, firmando con firmeza. Firmé con mi nombre completo, con una caligrafía que a pesar de los años aún conservaba algo de mi antigua elegancia. Cuando terminé, la asesora revisó los tarnítinos en papeles, selló algunas copias y me entregó una de ellas. Todo listo, señor A. El cambio es efectivo a partir de hoy, me dijo con una sonrisa. El nuevo beneficiario ha sido notificado y el fondo se redirigirá según sus nuevas instrucciones. Now narrar. Trilla. Un acorde final de resolución. Luego la música se vuelve más tenue, con un tinte de incertidumbre. Salí de esa oficina sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había defendido mi dignidad, había puesto un límite. Pero, al mismo tiempo, la brecha con mi hijo se había hecho más grande, quizás irreparable. No había vuelta atrás. Now narrar. Cena. El anciano, caminando por la calle, con el sobre en la mano. Su mirada es hacia el frente, pero con un atisbo de preocupación. Ahora, solo quedaba esperar. La noticia llegaría a mi hijo de una forma u otra. El brindis, aquel momento que se suponía de celebración familiar, se acercaba. Y yo sabía que para él la sorpresa sería monumental. Una sorpresa que no sería de alegría, sino de una profunda y merecida desilusión. El silencio que había elegido mantener se rompería pronto y la verdad, mi verdad, saldría a la luz. Y yo estaría allí para presenciarlo, con mi corazón en la mano, listo para enfrentar lo que viniera. Now narrar. Trilla. Música se desvanece lentamente, dejando una sensación de expectación y tensión. Now narrar. Trilla. Un silencio tenso y grave. Luego un piano melancólico que denota reflexión y decisión. El eco de mis palabras resonó en el salón, un eco que parecía absorber toda la alegría forzada de la tarde. Mi hijo Daniel permaneció de pie, con el micrófono aún en la mano, su sonrisa de orgullo desvaneciéndose en una mueca de incredulidad. Había un murmullo, un movimiento en las mesas. Todos me miraban. Los ojos de mi nieto, Mateo, se fijaron en mí, llenos de confusión y un repentino atisbo de miedo. Yo me senté. Sentí el peso de todas las miradas, pero también una extraña ligereza en el pecho. La verdad había sido dicha, la decisión revelada. La beca de Mateo, esa que yo había prometido y trabajado para asegurar durante años, ya no era suya. Now narrar. SFX. Murmullos que se intensifican levemente. Luego un leve golpe de copa al caer. El brindis nunca llegó. Daniel dejó caer el micrófono sobre la mesa con un ruido sordo que cortó el murmullo. Su rostro se había endurecido. Se acercó a mí, sus pasos resonando en el silencio repentino. Madre, ¿qué diablos ha sido eso? ¿Qué significa que la beca ha cambiado de beneficiario? ¿Es una de tus bromas de mal gusto? Su voz era un susurro furioso, apenas audible para los demás, pero que taladraba mi corazón. Lo miré a los ojos. Mis propios ojos ya no tenían lágrimas. Significa exactamente lo que he dicho, Daniel. La beca para el ingreso a la Universidad de Mateo, la que yo establecí y financié, ahora ayudará a otro joven. No le di explicaciones, no en ese momento, no frente a la gente. La humillación pública que él me había infligido
Se pagaba con una verdad pública, por cruda que fuera. Él apretó los puños. «No puedes hacer esto. Es para tu nieto, tu sangre. ¿Cómo te atreves a despojarlo de su futuro, aquí, frente a todos?» Su indignación era genuina, pero también teñida de un profundo sentido de derecho, como si esa beca fuera un regalo inalienable, no un acto de mi generosidad. Nau narrar, trilla. La melodía se vuelve más intensa, con un toque de tensión contenida. Mi nuera, Laura, se acercó, arrastrando a un avergonzado Mateo. Ella intentó calmar la situación con una sonrisa nerviosa. «Suegra, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? Mateo está muy afectado». Mateo, el brillante graduado, ahora parecía encogerse, mirando sus zapatos. «Ya hemos hablado mucho, Laura», respondí, mi voz firme. «Durante años he hablado, he rogado, he intentado tender puentes. Daniel sabe lo que significa esto. Sabe por qué. No hay nada más que discutir aquí». Me levanté, mi cuerpo cansado, pero mi espíritu resuelto. Los ojos de Daniel brillaron con una furia fría. «No te saldrás con la tuya, madre. Esto es un escándalo. Me humillaste a mí y a mi hijo. Te arrepentirás de esto». Sus palabras eran amenazas vacías. Lo sabía. Él no tenía poder sobre mis decisiones financieras. No después de que yo había reestructurado todo. Salí del salón sin mirar atrás. Dejé a Daniel y Laura lidiando con el desastre que sus propias acciones habían sembrado. Mateo era el daño colateral, sí, y eso me dolía en el alma. Pero mi nieto, a pesar de sus talentos, había observado y permitido la humillación de su abuela. Quizás incluso la había alentado con su propia distancia. Él necesitaba aprender, como su padre, que el respeto y el amor no son derechos, sino que se cultivan y se ganan. Naunarrar, SFX. Puerta que se cierra con suavidad, pasos que se alejan. Los días que siguieron fueron un torbellino de llamadas furiosas y mensajes de texto cargados de ira por parte de Daniel. Me acusó de ser cruel, vengativa, de haber perdido la razón en mi vejez. Cada palabra era un puñal, pero yo había aprendido a blindar mi corazón. Ya no me permitía ser el saco de boxeo de sus frustraciones. Simplemente no respondía, o respondía con un escueto: «Mi decisión es final. ¿Las razones las conoces?». Mateo intentó contactarme un par de veces, con mensajes más tímidos, preguntando por qué. Yo le respondí una sola vez: «Mateo, tú eres un joven inteligente. Piensa en cómo se ha comportado tu padre conmigo y en cómo te has comportado tú. La beca era un símbolo de mi apoyo incondicional, un apoyo que necesita reciprocidad. Ese apoyo ahora irá a alguien que lo valore y que demuestre compasión». Fue duro, pero sentí que él necesitaba escuchar la verdad, sin edulcorantes. La beneficiaria de la beca fue una joven brillante de un barrio humilde, una estudiante que había mostrado una dedicación excepcional y que cuidaba de su abuela enferma con un amor y una devoción que me recordaban a mis propios padres. Ella no solo era inteligente, sino que tenía un corazón noble. Saber que mi ayuda iría a alguien así me llenó de una paz que no había sentido en años. Nau narrar. Trilla. La música se suaviza, volviéndose más cálida y esperanzadora. Mi relación con Daniel y su familia se rompió por completo. Me dolía, por supuesto. Es mi hijo, mi carne y mi sangre. Pero a veces la ruptura es necesaria para la sanación. Ellos eligieron la distancia, la indignación, el victimismo. Y yo elegí la paz, la dignidad y el autorrespeto. La vida continuó. La casa, que Daniel tanto codiciaba, se mantuvo como mi refugio, un lugar lleno de mis recuerdos, mis libros, mis plantas. Empecé a pasar más tiempo con amigos, a viajar un poco más, a disfrutar de las pequeñas cosas que antes mi preocupación por Daniel y Mateo me impedían ver. Aprendí a bordar,
Me apunté a clases de baile. Descubrí que había un mundo esperándome fuera de las expectativas de mi propia familia. No voy a mentir. A veces, la soledad me golpea. Hay días en que echo de menos la idea de una familia unida, de la risa de mi nieto en mi casa. Pero luego recuerdo la indiferencia, el desprecio, la humillación que soporté durante años. Y esa tristeza se transforma en una quietud, una aceptación. Yo me di valor a mí misma, cuando nadie más lo hizo. Y eso, al final, es lo más importante. Mirando hacia atrás, no hay arrepentimiento, solo la certeza de que hice lo que tenía que hacer para proteger mi paz, mi legado y mi propia valía. La justicia a veces llega de formas inesperadas, no con un gran estruendo, sino con la silenciosa y firme reescritura de un destino, un acto de voluntad, mi voluntad. Y esa, mis queridos amigos, es la mayor victoria de todas. Nau narrar. Trilla. La música se eleva suavemente, con un tono inspirador y concluyente. Cada historia tiene un final, pero cada experiencia nos deja una lección, y la mía es que nunca es tarde para defenderse, para alzar la voz por la propia dignidad. Si esta historia te ha resonado, si has sentido esa punzada de injusticia o la dulzura de la libertad, te pido que le des un me gusta a este video. Tu apoyo significa el mundo para mí. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar, donde tuviste que tomar una decisión difícil para defender tu respeto? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y tus reflexiones. Y por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que no te pierdas más historias de vida, de superación y de justicia que merecen ser contadas. Juntos somos más fuertes. Gracias por escucharme. Nau narrar. Trilla. La música se desvanece lentamente hasta el silencio.